Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a lo que es mi canal de YouTube. Soy Ronald Reynolds Justiniano, abogado en el ejercicio libre de la profesión. Saludándolos muy cordialmente desde Reynolds Abogados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Para todos aquellos que ya me conocen sabrán que este tipo de videos los hago para resolver las cuestionantes y las preguntas que directamente me van planteando vía inbox o a mi canal de YouTube. Este video surge a raíz de un video anterior que hice con respecto al tema de sucesiones, en el cual planteábamos los primeros pasos para la incorporación de los bienes sucesorios al patrimonio personal de los herederos, es decir, la aceptación de herencia para la posterior o el posterior perfeccionamiento de título de propiedad. Bueno, a razón de ese video me han planteado las siguientes dudas. ¿Cuánto o cuál es la porción legal establecida para los herederos? Entonces, hay que entender de que las sucesiones, las herencias, pueden ser de dos maneras. La primera, testamentaria, o sea, se elabora un testamento, el fallecido ha elaborado en vida un testamento en el cual ha determinado qué porción le va a dejar a quién de sus herederos. Y por la otra parte, la sucesión sin testamento o sucesión legal, en la cual se determina todo de acuerdo a lo que la ley ya ha preestablecido en lo que se conoce como la legítima de los herederos. Bueno, cuando la sucesión es testamentaria hay que entender que el decuyus puede hacer una disposición de hasta el 20% de su patrimonio de manera libre. Es decir, su testamento lo puede elaborar pensando en disponer el 20% de todo su patrimonio como él quiera. Y el otro 80% va para distribuirse entre sus sucesores forzosos, sus herederos forzosos. Obviamente él en el testamento puede hacer la distribución siempre y cuando ésta sea equitativa, porque hay que entender que la legítima parte o la legítima de los herederos es inviolable. Por otra parte, cuando la sucesión es sin testamento, nos debemos remitir directamente a lo que la ley establece. Y la división de la herencia se hace sobre la totalidad, ya no sobre el 80%. El decuyus o causante o fallecido, al no haber hecho uso de su derecho del 20% para las liberalidades, al no haber elaborado un testamento, obviamente la herencia se apertura de manera ab intestato o sin testamento y se debe remitirse a la manera de distribución que está establecida en el Código Civil. Esto va a distribuir la totalidad de la herencia de manera indistinta. Hay que entender de que existen maneras distintas de distribuir esta porción hereditaria de acuerdo a la calidad de los sucesores. En caso de que existan hijos sin cónyuge, en caso de que existan cónyuges sin hijos, en caso de que existan hijos y cónyuges. De la misma manera, al no existir ninguno de ellos, heredan los padres o heredan los hermanos. Hay que entender de que la presencia de los sucesores, de unos sucesores, excluye a otros. Pero me voy a remitir netamente a explicar qué pasa cuando existe una sucesión en la que están presentes hijos sin cónyuge, hijos con cónyuge. Bueno, hay que entender de que ante la sucesión tenemos la presencia de hijos y no de un cónyuge supérstite. Todos los hijos heredan por partes iguales de la totalidad del acervo hereditario. En este caso se excluyen a los demás sucesores, ya no suceden ni padres ni hermanos del decuyus o del fallecido. En caso de que exista la presencia de un cónyuge e hijos, la ley determina directamente que de la totalidad del acervo hereditario, y hay que entender que a veces hay confusiones entre lo que es los bienes comunes y los bienes propios. Cuando hablamos de bienes comunes hablamos de los bienes gananciales, los bienes que fueron creados durante el matrimonio entre cónyuges. Entonces, en ese momento hay que entender de que el 50% de la totalidad de los dos cónyuges, que se consideran los bienes de la comunidad de gananciales, se debe distribuir del 50 y 50%. Del 50% que le pertenece al cónyuge sobreviviente no se toca. Mientras que el 50%
que le pertenece a la comunidad de gananciales, se procede a la distribución por ser estos los bienes hereditarios o los bienes pertenecientes a la sucesión. De este 50% ya podemos deducir que entran tanto hijos como cónyuge en porciones igualitarias. Es decir, de la porción del bien propio del cónyuge que ha fallecido, entran a dividirse de manera equitativa e igualitaria tanto hijos como el cónyuge sobreviviente. En este sentido hay que entender de que la porción hereditaria o la legítima parte de los herederos es inviolable y les corresponde de manera igualitaria a todos los mencionados. Entonces, complementando al anterior video, decir de que las sucesiones pueden ser testamentarias o ab intestato. En el caso de la testamentaria, la principal diferencia está en que el de cuyo uso fallecido tiene esa porción del 20% para distribuirla como él quiera y el otro 80% respeta a los herederos forzosos. Mientras que cuando la sucesión es sin testamento, se deben seguir las reglas del Código Civil para distribuir de la manera en la que el Código establece para los sucesores. He explicado, en el caso de solo existir hijos, la división es por partes igualitaria. Y en el caso de existir un cónyuge, primeramente hay que separar lo que son bienes gananciales y bienes propios, para que de los bienes propios ingresen a distribuirse de manera igualitaria tanto hijos como cónyuge superviviente. Bueno, esperando que este corto video haya podido servir para dilucidar algunas de las dudas que hubieran podido tener con respecto al tema de sucesiones, recordándoles que obviamente el tema de sucesiones es amplísimo y pueden plantearme las dudas que tengan directamente vía inbox o a mi canal en los comentarios. Me despido muy cordialmente, recordándoles que en Reynolds Abogados estamos para servirlos. Y de la misma manera, desearles un bendecido día y una cordial despedida desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.